Hola, ¿cómo estás? Me apuesto cualquier cosa a que no sabes quién fue Alonso de Zurita. Pues te lo voy a explicar. Hola. Alonso de Zurita, o de Zorita, como también se le refiere a veces, fue un español que formó parte de la administración colonial del imperio en los primeros años, es decir, en el siglo XVI. Es un hombre que murió más o menos en 1585 y que estuvo trabajando en las Indias en cargos muy altos, como oidor de la audiencia de Santo Domingo y luego como oidor de la audiencia de Nueva España. Es decir, por encima de él estaba solamente el virrey, nada más. Y bueno, y con este cargo pues recorrió muchas partes de América, de las Antillas, del Caribe, de Nueva Granada, de Guatemala, etcétera, etcétera. Y luego, cuando se retiró a España, escribió unas memorias que se titula Relaciones de la Nueva España, que parece que no gustaron demasiado y no fueron publicadas sino hasta el siglo XIX. Un pequeño descuido, lo tiene cualquiera. En mi maravilloso archivo tengo algunas citas de él y hoy te voy a leer una que te dará una idea de por qué no es demasiado conocido Alonso de Zurita. Cuenta lo siguiente. Abro la cita. Esto es algo que ocurrió en Guatemala. Abro la cita. Atravesando una ciénaga o pantano, se le cayó a un soldado español, desde luego se entiende, una daga y se le hundió en la ciénaga, que como no la podía hallar, acertó a llegar una india con su carga y una criatura a los pechos, y le tomó la criatura y echóla en el lugar donde se le cayó la daga, porque era ya de noche, y la dejó allí plantada, a la criatura. Y otro día volvió a buscar su daga, y decía que había dejado la criatura por señal. Bueno, quizá la gramática, la sintaxis sea un poco extraña, te cuento en palabras del castellano morocho del siglo XXI. Lo que quiere decir pues que este hombre, no Alonso de Zurita, sino el tipo, el miserable al que describe, era un soldado español y que iba pues una expedición, una patrulla o algo, iban atravesando una ciénaga. Y lógicamente pues los españoles no cargaban las cosas, para eso las cargaban los esclavos que llevaban, los esclavos indígenas, y hombres y mujeres, y los llevaban cargados como animales. Y entonces pues una de estas mujeres que pasó por donde estaba este español, que se le había caído una daga, una especie de espada corta o cuchillo largo, se le había caído y no la encontraba, y además se estaba haciendo de noche, o era ya de noche. Entonces no se le ocurrió otra cosa mejor que quitarle a esa mujer que iba cargada, le quitó el crío que iba amamantándola. Se lo quitó y lo dejó ahí puesto en la ciénaga, como quien pone una boya, una señal, y se fue. Y al día siguiente, cuando amaneció, cuando ya fue de día, regresó al sitio donde había dejado a ese bebé, que posiblemente estaría muerto o estaría muriéndose, ya después de haber pasado una noche entera en una ciénaga, y ahí pues rebuscó y encontró su daga en el lodo. O sea, utilizó a un niño como una boya. Así de simple, y lo cuenta, pues nada, la cosa más normal del mundo. Claro, luego llegan algunos y dicen, hombre, no, vamos a ver, ya se sabe
que hubo brutalidades en los primeros años, que en fin, que todas las guerras son malas, que hay mucha violencia, esto ya se sabe. ¿Cuántas veces has oído tú una historia como esta? Hemos oído de muchas guerras y de muchas brutalidades y muchas salvajadas de todas clases. Esta está entre las peores de todas. Es decir, para encontrar crímenes de guerra de esta calidad hay que meterse a los escenarios más inhumanos y más abyectos de todas las guerras. No digo yo que no se hayan hecho cosas iguales y hasta peores, no lo digo, no, por supuesto, pero digo que para llegar a esos niveles no es cualquier guerra, no, o sea, ha habido muchísimas guerras en la historia de la humanidad y con mucha violencia y muchas muertes y mucho de todo, pero para llegar al nivel de utilizar a un niño como boya para poder luego encontrar a una daga enterrada, hay que ser no es solo demasiado malo, sino que además se necesita haber perdido completamente el respeto por la humanidad, tal cual. Se necesita haber asumido que la población indígena estaban al nivel de las bestias, o peor todavía, es decir, que eran nada, pues, como quien pone ahí a un mono o a una gallina o cualquier cosa, ¿no? Por esto es que estos señores que tratan de pasar rápidamente por el capítulo de aquella invasión genocida, nos quieren mentir, nos quieren engañar, quieren ocultar hechos como este, o como uno que ya te mencioné hace días atrás, el del aperreamiento, o como el de la violación de aquella mujer indígena que hizo Miguel Cuneo, que también lo conté, y te pondré referencias para que revises los videos si quieres. Es decir, las muestras de salvajismo, de crueldad, de inhumanidad, hasta los límites inimaginables, son demasiado frecuentes, como para que digamos que aquella fue, bueno, pues una guerra como todas las demás, que ya se sabe, ¿no? Pues en las guerras, pues sí, esas son las cosas que pasan. No, aquello no fue una guerra como otra cualquiera, aquello no fue una guerra como las demás, aquello fue una auténtica monstruosidad, ejercida por unos monstruos fuera de control. Ojo, no digo que estas eran las órdenes que venían desde el rey de España, no, o quiero creer que no creo. Pero esto era lo que sucedía porque aquellos, los que ejecutaron la invasión, los que comenzaron este magnífico imperio generador, eran unos verdaderos monstruos. Así lo eran, y así los han descrito muchos. Y Alonso de Zurita es uno de ellos. Y por eso verás que no te hablan mucho de Alonso de Zurita, y por eso verás que las cosas que este hombre escribió, pues no fueron publicadas. Bien, termino contándote otra salvajada más de las mismas, es decir, y que la cuenta el propio Zurita, no te la voy a leer. El señor las cadenas que llevaban de porteadores, de cargadores en estas expediciones, que iban encadenados para que no se escaparan, obviamente, ¿no? Los llevaban encadenados por el cuello. Y entonces, pues, ¿qué ocurría cuando había alguno que desfallecía, que se desmayaba, que ya no podía más, que ya estaba exhausto, o que caía muerto simplemente del puro agotamiento de ir cargados como bestias y de hacer jornadas interminables a cambio de prácticamente el más miserable alimento que le pudieran dar, porque desde luego no iba a comer como los otros, el más miserable, era el último en comer algo que nadie más quería y los últimos en beber algo que nadie más quería beber. Y sufriendo toda clase de vejaciones y brutalidades como esta, la de poner a un niño como boya. Bueno, pues cuando ocurría que alguno ya desfallecía, caía muerto o caía desmayado, no se tomaban la molestia de deshacer la cadena, porque era una cadena contigua,
y que al final tenían que desencadenar a todos, no se tomaban la molestia de esto, simplemente le cortaban la cabeza y ya está, y fuera, sacado de la cadena. Le quitaban la carga, repartían la carga entre los demás y a seguir caminando. Así era como trataban a los cargadores. Les cortaban la cabeza, fuera, ya, uno menos, ya no está en la cadena. Bien, pues... para encontrar cosas así, como te digo, hay que ir a regímenes muy bestias, muy nazis, hay que irse a los campos de concentración nazis, por ejemplo, que ocurrían cosas así. Lo que ocurre es que, claro, cuando alguien denuncia estas cosas, no se le dice que es un mal alemán, sino se dice, bueno, pues aquello fue una salvajada. Cuando uno denuncia estas cosas, uno es un mal español. O alguien lleno de odio. Y lo que no se dan cuenta es que cuando un imperio, una sociedad, una nueva sociedad se construye sobre estos cimientos, esa nueva sociedad no va a ningún lado. Por esto es por lo que estoy haciendo estos videos, para que a ver si alguien se empieza a dar cuenta de que las sociedades latinoamericanas con esta cimentación no van muy lejos y tienen que hacer cambios muy serios. Y por eso pues vale la pena las cosas que están haciendo López Obrador y lo que esperemos que haga Pedro Castillo y algunos otros, a los cuales se les han echado encima también, pues para ¿cómo vas a cambiar las cosas? Si no se arreglan los cimientos, y en los cimientos hay niños boya, pues no vamos a progresar demasiado. Seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto.